Muy, pero muy buenos días a todos los que están saludando y se van integrando. Bienvenidos a Práctica Test y a nuestra nueva clase hoy día lunes. Buenos días, Gina, buenos días, Graciela, buenos días, Francisco, Benjamín, Jamie, Fabiola y todos los que se van integrando. Otra vez por acá me dice Jamie. Hola, buenos días, feliz inicio de semana, igual Kenia. Muy buenos días, Graciela. Nuevamente, ya. Muy bien, disculpen si no alcanzo a saludar a alguien. Jessica y Iván son los últimos saludos que alcanzo a ver ahí en la ventana del chat. Espero que estén muy bien y bienvenidos al inicio de semana y también al inicio de tema, porque hoy día parte nuestro siglo de estudio, ¿cierto? Relacionado con el libro del nuevo conductor. Y vamos con el primer tema. Aquí partimos. Ya hoy día, lunes 28 de agosto. Hola Fernanda nuevamente. Fernanda me dice, a ver, antes de iniciar voy a leer lo que me dice Fernanda porque es importante. Me dice, hola, profe. La Fernanda es súper extrovertida. Ya me dice, profe, muy buen consejo para retroceder. Lo puse en práctica y me resultó mejor. Qué bueno, Fernanda, qué bueno, qué bueno. Esto lo conversamos el día viernes pasado en la clase del examen práctico de manejo y hablamos un poquito del retroceso y ahí le di un consejo a la Fernanda y ya está practicando. Lo recordar ahí regular el embrague. Muy bien. Yosari, hola, muy buenos días, bienvenida. Muy bien, estimados. Entonces, al tema que nos convoca el día de hoy, un tema súper importante, es el primer tema que usted encuentra en el libro del nuevo conductor. Con la única diferencia que quizá usted lo vea con el siguiente nombre, el problema de los accidentes de tránsito. Eso es lo que usted va a ver si usted ojea o usted revisa ahí, depende si tiene el libro en papel o en digital, usted lo revisa, quizá usted encuentre con otro nombre que diga el problema de los accidentes de tránsito. Pero esto cambió, lo hemos cambiado, ¿cierto? Y también se está actualizando todavía. Seguramente CONACET va a seguir actualizando los textos, ¿ya? Y ahora a los accidentes ya no le llamamos accidentes de tránsito, ¿cierto? Le llamamos siniestros de tránsito. Y es algo que ya vamos a explicar. Entonces, es un tema bien importante el que tenemos hoy día. Les recuerdo también que nuestro ciclo de estudio, repasando estos temas en el libro del nuevo conductor, dura 2 semanas. Así que lo que se integra hoy día es genial, porque están partiendo con el primer tema, ¿ya? Ciclo que dura 2 semanas. Muy bien, veamos entonces, estimado, ¿a qué se refiere esto? Les comento que este tema tiene bastante estadística, tenemos hartos datos duros acá en este tema. Así es que ahí se pueden ir sacando algunos pantallazos, igual es bueno, porque tenemos información bien interesante para ustedes. Y repito, es uno de los temas más importantes en el libro del nuevo conductor, en el sentido que, si ustedes ya han leído un poco el libro del nuevo conductor, se darán cuenta que está muy basado en la prevención de accidentes, en la conciencia que hagan los nuevos conductores, los futuros conductores, ¿cierto? Sobre las precauciones, sobre los riesgos de la conducción, que tomen conciencia de los riesgos de la conducción. Por eso este tema es tan importante, ¿ya? Veamos entonces, estimados. Primero que nada, ¿por qué a los accidentes de tránsito ya no le llamamos accidentes, sino que ahora le estamos llamando siniestros? ¿Alguien tiene alguna opinión? Mientras yo me voy rápidamente a una diapositiva que nos hace alusión a aquello. ¿Por qué creen ustedes que los accidentes de tránsito ahora le llamamos siniestros? Y me comenta Kenia porque se pueden prevenir, porque se pueden evitar, dice Fernanda y Yasmín, porque se pueden evitar, exactamente. Dice Pepe, los accidentes no son causa de humanos. Sería al revés, amigo Pepe Flash. La gran mayoría de los accidentes sí son causa del error humano, la gran mayoría. Es al revés lo que tú estás hablando. Después que lo que escribiste después está bien, se pueden evitar. Porque la gran mayoría, sí, ahí te falta una palabrita. La gran mayoría sí son causa del error humano. Y si ustedes miran a la imagen que está ahora ahí en la diapositiva, dicen que el 90% corresponde a la falla humana. No es que haya sido producto de la casualidad o de la mala suerte. Antiguamente, hace muchos años atrás, cuando parte la industria automotriz masivamente en el mundo y todo lo demás, y no había muchos estudios acerca de los siniestros de tránsito, se llegaba a pensar que incluso eran culpa de la mala suerte. Así se pensaba,
que los siniestros eran producto de la mala suerte. ¿Ah? Un vehículo, por ejemplo, que terminó volcándose en una curva o que perdió el control de freno por cortadura. Antes había cortadura de freno, ¿ah? Hoy día la cortadura de freno no existe propiamente tal. Hoy día existe una deficiencia de freno. Pero los frenos antiguos de hace más de 100 años atrás eran a base de varillas metálicas y esas se cortaban o se quebraban por la resistencia, ¿cierto? Que no, la resistencia mecánica a la velocidad y peso no lo soportaban. Y ahí realmente se producía eso de corte de freno. Sí, antes existía eso, hace 100 años atrás. Hoy día eso ya no existe. Hoy día lo que sí existe es un déficit de freno, un mal uso de freno, o falta de mantenimiento de ellos, pero no que se corte. Imagínense, hoy día trabajan a función de conductos, a compresión del líquido en forma electrónica o de aire también. Y son todos independientes, o sea, tendría que cortarse los cuatro al mismo tiempo, eso es muy raro. Y entonces la cortadura de freno tiene silla. Bueno, cosas como esas le llamaban tuviste mala suerte. Eso se pensaba antes. Después los estudios, la evolución, empezaron a buscar otros factores, ¿cierto? Causas climatológicas y todo lo demás. Finalmente llegamos hoy día a los estudios, ¿cierto?, más recientes, en que la gran mayoría son consecuencia del error humano, ¿de acuerdo? De pronto uno puede decir, pero si es que mi vehículo, profe, le fallaron los frenos, ok. ¿Y de quién es responsabilidad del mantenimiento del vehículo? Del humano, conductor o dueño del vehículo. Entonces, la gran mayoría, 90%, y yo diría que más, son consecuencias de la falla, del error y responsabilidad del ser humano. Hay muy poco rango de siniestro que podría ocurrir por causas fortuitas. A ver, supongamos, vamos conduciendo y de pronto empezó un movimiento telúrico, un temblor, y se abre la tierra y los vehículos caen, ¿cierto? Ahí tenemos por causas naturales. Ningún conductor podría quizás evitar eso, sería muy difícil. Ahí no hay error humano presente. Ese tipo de siniestros son muy raros. O que le caiga un rayo a un vehículo justo cuando va conduciendo. Ha pasado, sí, ha pasado. Pero en casos, pero muy, muy raro y disminuido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos siniestros o accidentes por causa del azar, de causas fortuitas, causas naturales, etc. Entonces, de ese tipo de accidentes son muy pocos. La gran mayoría consecuencia del error humano y es por eso que ya no son accidentales. ¿Qué se define como accidente? La palabra accidente es un hecho fortuito, resultante del azar, del cual no hay un conocimiento previo. Ahí está lo más importante. Del cual un accidente es un suceso negativo que reviste una consecuencia, del cual no había un conocimiento previo y que prácticamente es casi imposible evitarlo. Eso es un accidente, ¿de acuerdo? Ahora, si nos remontamos a analizar al tránsito, la gran mayoría de estos sucesos que ocurren por causas conocidas. La gran mayoría. Por ejemplo, a ver, llueve en Santiago o por ahí por la zona central. Bueno, ahora está bastante crítica la situación. Pero hablemos de tiempo un poquito más atrás, situaciones más conocidas como lluvias leves. ¿Y cuál es el siniestro más común en Santiago? Los choques por alcance, por no mantener la distancia por otros vehículos. ¿Causas conocidas? Muy conocidas por todos. Situaciones de esas. En las curvas, que suele ocurrir muchas veces a motociclistas, por ejemplo, esto le ocurre más a los motociclistas, a los demás vehículos cuatro ruedas también, pero a los motociclistas le ocurre mucho perder el control de la curva. ¿Por qué? Por culpa de la curva, por culpa de la motocicleta, generalmente es por consecuencia del exceso de velocidad. Exceso de velocidad. ¿De acuerdo? ¿De quién es la responsabilidad? Del conductor. Y así podemos nombrar muchas situaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay entonces la explicación de por qué ahora le llamamos siniestros y no accidentes de tránsito. ¿De acuerdo? Volvemos al inicio entonces y comenzamos. Ahora, ¿cierto? Bueno, ya habíamos comenzado ya, pero esta introducción es importante, ¿cierto? Viendo por qué ahora se llama siniestro. Ahora, veamos. Es un problema bastante grave a nivel mundial. No es algo que solamente se remonte en nuestro país. Es a nivel global. ¿Ya? Tanto así, es tan grave el problema de los siniestros de tránsito que la Organización Mundial de la Salud lo declara como un problema prioritario. Es un problema prioritario de salud global, de salud, ¿cierto?, a nivel mundial. ¿Ok? La Organización Mundial de la Salud lo compara en su gravedad, ¿cierto?, tanto más grave como
los efectos de una pandemia o de una guerra, así la cantidad de muertes, ¿cierto? Tan preocupante como puede ser la contaminación a nivel mundial o el cambio climático, calentamiento global. ¿Ya? Así lo compara la Organización Mundial de la Salud, que es preocupante. El común de las personas muchas veces no somos conscientes, pero miren, si analizamos, la misma Organización Mundial de la Salud recoge el siguiente dato, que al día en el mundo, al día, están muriendo unas 3.000 personas a consecuencia de los siniestros de tránsito. 3.000, harto. O sea que el día de hoy en el mundo, esta es la media, el promedio, puede ser un poco más, un poco menos, pero es la media. El día de hoy en el mundo podrían fallecer 3.000 personas cuando termine el día. 3.000, que es un buen número. O sea, un poblado pequeño, una comunidad pequeña, desaparece en un día, solo por consecuencia de siniestros de tránsito. ¿Es preocupante? Es muy preocupante. ¿Ya? Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes ahora. Y una pregunta de examen igual, ¿eh? Para que vayan interactuando conmigo. Por mientras me voy a la página, perdón, me voy ahora a la realidad en Chile. Aquí vamos a hablar enseguida de esto, la realidad en nuestro país. Pero primero, una pregunta para ustedes sería, ¿la sociedad en general estará consciente de la magnitud de este problema? ¿Sí o no? ¿Me pueden responder aquello? No están, me respondieron rápidamente, están muy rápidos, los felicito, ahí todos los que están respondiendo, no está consciente, me pone, pues excelente, muy buena respuesta, tal cual, y esa es una pregunta de examen. La sociedad en general no es consciente del problema, de la magnitud del problema, ¿de acuerdo? Hasta que muchas veces no se empiezan a ahondar en estos temas como lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? Justamente para eso es el libro del nuevo conductor, para eso son estas clases, para eso está en la escuela de conductores, para eso también nacemos nosotros, Práctica Test, ¿de acuerdo? Para ahondar la educación vial, para formar, para inculcar valores, para hacer un llamado a la conciencia de todo esto y con datos precisos y concisos. Estos son datos duros, son cosas que ocurren en la realidad. Lo que usted está viendo en la pantalla en este momento no es que a alguien se le ocurrió colocar esos números. Esos números son producto de estudios. Están reflejados en el libro del nuevo conductor. ¿De acuerdo? Entonces, es un llamado a la conciencia y obviamente me imagino que ustedes están tomando conciencia ahora de la magnitud del problema. Pero la sociedad en general no es así de consciente. Es más, podemos decir que cierto rango de conductores tampoco es consciente. Les recuerdo que la modalidad del libro del nuevo conductor tiene apenas unos 10 años que partió. El 2012 entonces empezó esto para empezar a ponerse en vigor el 2013. O sea, 10 años justo. Ustedes son parte de la nueva savia. Ustedes aprendieron y van a sacar su licencia con la modalidad del nuevo conductor. Con el diseño de este libro, que es maravilloso, tiene muy buenos contenidos. Antiguamente, hace 10 años o más atrás, las personas que obtenían licencia lo hacían aprendiendo, ¿sí?, un manual de 280 preguntas, donde no se tocaban estos temas, donde no estaban estas cifras, donde no estaban estos datos importantes para tomar conciencia. O sea que podemos decir que la vieja escuela de conductores no tiene, digamos, estos datos actualizados, lo cual sería muy bueno que ellos también leyeran este texto, aunque ya tengan licencia, ¿cierto? Me dice Pepe Flash, si lo estuvieran hubiesen menos accidentes. Muy bien, Pepe Flash. Entonces, de acuerdo a lo que yo acabo de mencionar, podemos decir que un gran rango, incluso mayoritario, porque son más las personas que sacaron su licencia con la antigua modalidad de la vieja escuela, llamémosle. Una gran masa de conductores en este momento no es consciente y no ha ahondado en estos temas, no ha estudiado ni analizado estas cifras que estamos hablando, de las cuales vamos a seguir analizándolas. Más que no tengan educación vial, querida Kenia, sería que hay un déficit o una falta de ella, por lo menos los conductores. Claro, muchos también los formaron a los calles, como dicen por ahí, la experiencia y las prácticas. Y como por ahí algunos dicen, a golpes aprendieron también, lo cual a veces puede resultar muy desastroso. ¿Ok? Entonces, eso, el llamado a la conciencia. Ustedes son la savia nueva. Ya. Melissa me dice, profesor, y para renovar la licencia, ¿no se repite el test teórico? Muy buena pregunta, Melissa Álvarez. Me encantó tu pregunta, Melissa Álvarez. La voy a volver a leer, ¿eh? Me gustó lo que ella preguntó. Me dice la Melissa. Profesor, ¿y para renovar la licencia no se repite el test teórico?
Lamentablemente, te quiero decir que no, Melissa, no se repite. Solamente los que renuevan la clase B van a dar el test, van a dar el examen médico o psicotécnico. Solamente eso. Ya no repiten nunca más el teórico ni el práctico, salvo que pasen a otra licencia, como podría ser la profesional. Ahí sí tienen que nuevamente estudiar, nuevo manual y repetir todos los exámenes con obviamente otra categoría de vehículos. ¿De acuerdo? De lo contrario, si algunos siguen manteniendo siempre la clase B, no vuelven a repetir nunca más hasta el momento, así está la ley, no vuelven a repetir nunca más ni el teórico ni el práctico, solamente el examen médico. ¿Ok? Eso, Melissa, muy buena pregunta y ojalá que todo le haya quedado claro. Y, como opinión personal, obviamente, debería hacerse exámenes teóricos también a las personas que vuelven a renovar licencia. Ya. No quería irme mucho con las ramas y el tema es interesante, da mucho para hablar, pero tenemos que avanzar. Me comenta Jamie me dice, pero deberían obligarlos. Exactamente, Jamie, es lo que acabo de decir. Más que obligarlos, debería haber, quizás hay alguna modificación legal, ¿cierto? Ta, 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 ta. Obligarlos a pasar un examen teórico para revalidar. Excelente. Pero por otro lado, baja los requisitos para tener licencia como resultado, más accidentes. Claro. Es que los requisitos deberían mantenerse para obtener licencia. Los requisitos para obtener licencia no están malos en este momento, están bastante exigentes en nuestro país, más exigentes que en nuestros países vecinos, por lo menos. Pero en la renovación, yo creo que ahí hay un déficit, ¿ya? Pero eso podemos hablar mucho. Pero muy buena tu acotación, Jamie, tal cual. Fernanda, se deberían repetir porque algunos harta falta de así. Con el tiempo también viene el relajo y se olvidan cosas, eso también es cierto. Con el tiempo sobreviene el relajo y se olvidan cosas y lo peor, se tienden a sobreestimar las capacidades. Hacer examen médico, sí, exactamente. Hola, profesor, buenos días. Hola, Javito, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Ya, vamos ahora a hablar de algunos datos, estadísticas de la realidad en nuestro país acerca de los siniestros de tránsito. Veamos cómo están los datos en nuestro país. Ya, primero que nada, comentarles que en nuestro país se contabilizan al año, aproximadamente 86.000 siniestros. 86.000 siniestros de tránsito. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Me pregunta César, ¿cada cuánto tiempo se renueva la licencia? La clase B es aproximadamente cada 6 años. Esto puede ser variable, sí, César. Cada 6 años la clase B para renovarla. Pero puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque a veces hay personas que tienen edad avanzada o tienen alguna condición asociada, le dan por menos tiempo la licencia. Pero lo normal, el común es cada 6 años. ¿Ya? Y la docencia profesional cada 4 años. Eso, César. Ya. Muy bien, vamos a estos datos duros que son importantes. Estaba diciendo que en nuestro país se registran un total de 86.000 accidentes al año. Estos 86.000 se refiere a todo tipo de siniestros, todo tipo de siniestros. No solo los que dejan muertes, no. Acá están involucrados siniestros leves, de menor gravedad, con destrucción de vehículos, sin destrucción, con heridos, con fallecidos, sin fallecidos, que no tengan ninguna consecuencia mayor, ¿cierto? Etcétera. Todos los que se informan están ahí. También podemos decir que hay un número que se va a negro que no se informa, que nadie lo sabe, ¿ya? Pero por lo menos los que se informan y los que recogen, ¿cierto?, las instituciones encargadas de recopilar estos datos, nos dan a la luz un total de 86.000 aproximadamente al año. Puede haber años con menos o con más, pero esa es la media, ¿ya? Y les repito que aquí están todos los siniestros. No vayan a pensar que son 86.000 siniestros fatales, no, 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 no. Todos los siniestros, incluso aquellos choques de repente que podrían ser leves, pero que se informan igual. ¿Ok? Ya, todos. Ahora, de estos 86.000, ¿sí? Hay algunos que son fatales, hartos que son fatales, igual hartos, al año. ¿Aproximadamente cuántos? Aproximadamente de estos 80.000 siniestros, perdón, de estos 86.000 siniestros, están dejando un saldo aproximado de 1.600 fallecidos al año. 1.600 fallecidos al año a consecuencia de siniestros de tránsito. ¿Ok? Lo que nos dejaría también un saldo diario de 4 a 5 personas fallecidas. O sea que en nuestro país, en un día, el día de hoy, por ejemplo,
al término del día en nuestro país, podrían haber fallecido de 4 a 5 personas hoy día. ¿Ya? Si volvemos al saldo a nivel mundial, son 3.000 en un día. 3.000 en un día a nivel del mundo, mundial. En nuestro país, de 4 a 5. Esa es la media. ¿Ok? Y de heridos o personas lesionadas al año, aproximadamente 8.000 personas. ¿Ya? De los 86.000 siniestros que se producen al año, unos 8.000 es el saldo de personas heridas, lesionadas que dejan los siniestros de tránsito. ¿Ya? El tipo de accidente que más muertes produce en nuestro país son los atropellos. Los atropellos. Ese es el tipo de accidente que más muertes produce en nuestro país, dejando un saldo de aproximadamente 550 fallecidos al año. Eso es a nivel anual. ¿De acuerdo? Ya. Atento entonces con todos esos datos de lo que pasa en nuestro país, en Chile, ¿cierto? Con respecto a las cifras de los siniestros, de los heridos, de los fallecidos al día y del tipo de siniestro que más muertes provoca. Ahí está explicadito y bien remarcadito. Si ustedes sacan un pantallazo, bien. Y si lo guardan en la memoria, sí. En todo caso, al final de la clase vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí de memorizar todos estos datos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Hablando de atropellos, recién dijimos que era el tipo de siniestro que más muertes se está dejando. Entonces no es nada menor, hay que dedicarle un poquito igual de análisis, ¿ya? Los atropellos, el encuentro de peatón con un vehículo. Tomemos en cuenta que los peatones son usuarios vulnerables de la vía. Todos nosotros, todos los peatones, somos usuarios vulnerables en la vía. Estamos muy expuestos y en caso de atropello tenemos todas las de perder, ¿cierto? Obviamente un impacto de un vehículo con un ser humano, el que sale perdiendo la persona, obvio. Ya. Causas, razones más comunes por las cuales se producen los atropellos, hay dos. A ver, les quiero pedir su opinión a ustedes. Acá me vale su opinión. ¿Qué creen ustedes que pueden ser las causas o la causa más común que se produzcan los atropellos? Alcohol, me dice Fernanda. Gracias, Fernanda. Otra causa. O responsable de los atropellos. Responsable de atropellos. Distracción, me dice César. Muy bien, César. Altas velocidades en zona urbana. Velocidad, sueño. Autocuidado. Me gustó esa palabra, Fernanda. Autocuidado. Me encantó esa palabra. Distracción por uso celular. Muy bien. Falta de atención al volante. Muy bien, Iván. Excelente. Me gustan sus opiniones. Toda opinión es válida. La imprudencia de la gente. El cinturón, dice Catherine. ¿En el atropello, Catherine? ¿El cinturón en el atropello de la persona? El cinturón podría ser lesiones en los ocupantes del vehículo. Estamos hablando del atropello. Ahí no sé, ahí yo diferiría un poco contigo. Me dice Francisco que aparezca en la vía imprevisto. ¿Ya? Exceso de confianza, muy bien. Ya, excelente, muy bien. Sí, Catherine, está hablando de los atropellos. Sí, el no uso de cinturón, el no uso de cinturón, sí es una causa de lesionado en los ocupantes del vehículo, que van dentro del vehículo. Estamos hablando de los peatones de afuera, que son atropellados. Ricardo, exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito, muy bien, exceso de velocidad. Soy nuevo, descuido del peatón, ya, muy bien. Nuevo, bienvenido, Luis Antonio, espero que te gusten nuestras clases. Los pares, ya, muy bien. Muy bien. Todas las opiniones me encantaron, son muy buenas, pero hay algo que acabo de darme cuenta en sus opiniones. En la gran mayoría de las opiniones se culpa en parte al conductor o a los conductores, lo cual sí, tiene mucha razón. Conductores, hay muchas imprudencias de parte de conductores. Varios me pusieron por ahí por velocidad, exceso de velocidad, distracción al volante, también me pusieron por ahí, no respeto de señales, me pusieron por ahí, bien, muy bien. ¿Qué más me pusieron? Alcohol. Bueno, también puedo decir alcohol en el conductor, pero también puede haber alcohol en los peatones, sí, por supuesto. ¿Ya? Ya, excelente, muy bien. Entonces, varios ahí me pusieron sindicando como los conductores. Y sí, es verdad. Los conductores son responsables de una buena cantidad de atropellos, es verdad. Pero miren,
Acá le voy a mostrar esta curiosidad para tenerlo en cuenta. Miren, vamos a ver lo que dice acá abajito. Y esta también es una pregunta de examen. Lo voy a enmarcar. Voy a enmarcar lo que dice acá abajito. ¿Ya? Y las causas más comunes de los atropellos se deben a falta en peatones. No quiero decir que no haya también que haya atropellos por responsabilidad de conductores. Sí los hay. Pero las causas más comunes son falta de peatones. Increíble. Y serían como dos las más comunes. En cuanto a lo que es la falta de peatón, de los peatones, serían dos. Una, descender sorpresivamente a la calzada. Descender sorpresivamente a la calzada. O sea, como que vas caminando por la acera y de un momento a otro baja a la calzada. O aparece detrás de un obstáculo, ¿ya? Y te baja a la calzada. O caminas por la calzada porque te gustó caminar por la calzada y no por la acera. O muchas veces la acera está ocupada, ves que hay mucha gente y prefieres caminar por la calzada. O hay vehículos mal estacionados que a veces lo hacen. Lo suben arriba de las aceras y caminas por la calzada. O jóvenes que de pronto, estudiantes que a veces, ¿cierto? Muchas veces caminan o corren por las calzadas o juegan por las calzadas también. Entonces esa es una. Descender a la calzada de manera imprudente, sorpresiva. ¿Ya? Y la segunda es el cruce de la calzada. ¿Cómo la cruzamos? ¿De qué manera? Se da mucho, los estudios nos muestran que se da con mucha frecuencia el cruzarlo en lugares donde no deberían, en lugares donde está prohibido, donde no hay pasos peatonales, donde no hay pasarelas. Acá en la ciudad donde yo vivo, hay lugares, tanto en la entrada a la ciudad como también en la carretera cercana, en una autopista, encima autopista, imagínense, autopista, donde se corre mucho, donde están las pasarelas, pero están un poquito lejos. Entonces la gente, para no caminar hasta la pasarela, prefiere cruzar la autopista. ¿Saben lo que es cruzar una autopista? Donde van vehículos hasta 120 kilómetros por hora. 120. Entonces las personas, los he visto personalmente, hay lugares donde se da mucho eso. Las personas llegan, cruzan hasta la barrera, primero la barrera de que separa los sentidos del tránsito, el bandejón central, podemos decir, hasta ahí. Y ahí esperan a tener la posibilidad de cruzar la otra calzada de la autopista. Miren qué peligroso. ¿Ya? En muchas partes ocurre eso, que las personas para no llegar hasta la pasarela prefieren cruzar o la autopista o la autovía o aquellas vías de velocidad. ¿Ya? Cruzar donde no hay pasos peatonales. La oscuridad, ¿cierto? Y la ropa oscura en la noche y cruzar en lugares inhabilitados. ¿Ok? Ya. Repito, esto no quiere decir que tampoco no haya responsabilidad de conductores. Sí los hay. Hay muchas situaciones de conductores que no van atentos a las condiciones y terminan atropellando a peatones que están pasando bien, que están pasando en un paso peatonal. Sí, las hay. Pero sea más seguido que peatones no usen bien los cruces de la calzada o no crucen donde no corresponda. También puede ser peatones mirando el celular. También. O peatones en estado de ebriedad. También hay mucho atropello por aquello. ¿De acuerdo? Muy bien. Después de comentar esto, voy a leerlo y vamos a continuar. ¿Qué me están diciendo? Uy, me están escribiendo alto. El peatón también tiene la misma responsabilidad, por supuesto que sí. De hecho, un peatón que cruza en un lugar prohibido, la responsabilidad pasa a ser de él, ante un siniestro, ¿ok? En un lugar no habilitado. Al menos acá en Chile, los conductores respetan a los peatones. Sí, en algunas partes sí, se respeta bastante, fíjate, en algunas partes. Pero hay también conductores que subestiman sus capacidades y llegan demasiado rápido a los pasos peatonales. Este es un tema que vamos a ver más adelante en otro módulo del libro del nuevo conductor que se llama Usuarios Vulnerables y ver, por ejemplo, cuando hay visibilidad obstruida antes de un paso peatonal porque va parando un vehículo y el otro conductor al lado sigue conduciendo igual. Es una causa muy, muy común de atropello, responsabilidad 100% del conductor. Lo sigo leyendo, me dice Jamie Rivera. Yo la otra le decía Jaime y era Jamie, una dama. Ya Jamie. Dice, los conductores respetan a los peatones, aunque no respetemos. Cómo caminar por la calzada, cruzar a mitad de pista, aunque así los conductores paran, comparado con Perú, dice, que allá pasa al revés. Jamie, ¿tú vivías en Perú antes? Jamie hace una comparativa. Yo, ¿sabes qué? Viajé un tiempo a Perú, sí, y podría dar fe de que nuestro sistema, y también he estado en Argentina conduciendo, y fíjense que hay que valorar lo bueno. Tenemos sistemas de tránsito, no quiero pecar de soberbia, pero relativamente buenos, que hay que mejorarlos mucho más todavía. Pero con respecto a nuestros vecinos, sí. ¿Ya? Y de hecho la incorporación del libro El Nuevo Conductor ha sido buenísimo, justamente para tratar estos temas en profundidad, como lo estamos haciendo ahora. ¿Ya?
Ahora, hay otros países también de Sudamérica, ¿cierto? Otra vez me contaba por ahí una alumna que, por ejemplo, le hacen repetir para renovar el examen teórico, cosa que hablábamos recién, que debería ser en nuestro país. Tienen también cosas mejores que nosotros, sí, también hay que decirlo. Ya, sigamos. Dice por ahí Javier, eso hubiera evitado si el conductor estuviera atento a la conducción. También, por supuesto. Mira, Javier, es muy importante lo que tú mencionas, que la imprudencia de un peatón, ¿cierto? Se puede evitar si el conductor estuviera atento a las condiciones del tránsito. Excelente, Javier. Quiero detenerme ahí un ratito. Porque lo que dice Javier es muy importante, Javier Flores. Miren, escuchen, pongan atención. No, y dice, a ver, esto se menciona en los manuales de conducción defensiva, preventiva y conducción eficiente. ¿Qué cosa es? Que independiente de los errores de los demás, que independiente que hay un peatón imprudente, que cruce donde no corresponde, o ebrio, o drogado, que vaya caminando por la calzada, un buen conductor preventivo, eficiente, defensivo, evita el atropello. Así que lo que dice Javier es muy importante y es muy cierto, ¿de acuerdo? Más en el aspecto legal, ya el conductor en este caso estaría en cierta forma eximido de responsabilidad si es el peatón que cruza de manera inadecuada. Pero nosotros, más allá del aspecto legal, somos seres humanos y somos conscientes y vamos a actuar con criterio a evitar siempre un atropello, aunque la culpa sea del otro. Muy bien, Javier, me gustó ese comentario. Me dice Fernanda, acá donde vivo igual se cruza, por donde nos pilló, por donde nos pilló en la carretera. Gracias, Fernanda. Jamie, a mí me pasa algo curioso. Me respetan más como peatón que como ciclista. Varias veces me han estado a punto de atropellar, estando en verde, cruzando la ciclovía, estando como ciclista. Mira, pasa que a veces los ciclistas pueden ser muy rápidos y más difíciles de ver, Jamie. ¿Ya? Y a ver, como ciclista tú interactúas más en la vía con los conductores que como peatón. Como peatón, la mayor parte del tiempo tú estás en la acera o en la vereda, como le quieras llamar. La mayor parte del tiempo estás por ahí transitando. Es poco lo que vas a cruzar la calzada, pero como ciclista estás la mayor parte del tiempo en la calzada, interactuando con los demás vehículos. Puede ser por eso. Sí, soy de Perú, dice, cada vez que voy de vacaciones a Perú, allá no respetan estando en verde. Uf, no te dejan pasar como peatón, los bocinas, etcétera. Muy bien. Los adultos mayores, me dice la Fernanda, tienden a cruzar a media calle. Acá donde vivo han habido muchos atropellos. Ya, muy bien. Otro tema importante y relacionado con lo que comentó Javier. Muy bien. Usuarios vulnerables, más vulnerables que otros usuarios, los adultos mayores. Y también los niños. Ellos muchas veces no saben. Y no es que quieran ser imprudentes. No es que quieran andar jugando en la calle, nada por el estilo. Sino que hay una baja percepción de riesgo. Hay condiciones deterioradas por la edad, obviamente. Y ahí los conductores debemos ser muy conscientes y aplicar lo que dice Javier, lo que escribió. Ir siempre atento a las condiciones de tránsito, que aunque la culpa sea de otro, evitar el siniestro, evitar el accidente. Yo estoy seguro que ustedes como conductores o futuros conductores no van a querer atropellar a nadie, ni siquiera a ese que se equivocó. No, por supuesto que no, nadie quiere atropellar a nadie. Por ende, ir atento a las condiciones del tránsito es una condición muy importante como conductor. Contar con el tiempo de sobra, anticipar, observar y después conducir. Ir siempre atento cuando se conduce, se conduce. Usted no va en otra actividad. Matías, muchas personas cruzan a mitad de los bandejones, sí, pasa, lo que hablamos recién. No caminan hasta cruzar, exactamente, Matías. Perdón, Matías, Melisa, no alcanza de Melisa. Sí, se quieren evitar tiempo o no quieren demorar tanto en llegar hasta el lugar. Sí, lo comentamos. ¿Qué son los bandejones? Dice César. Las áreas que separan los sentidos de tránsito, César. Bandejón central. Melissa, el bandejón central. Ahí te acaba de contestar Melissa. Te acaba de contestar Melissa. Léela, está muy bien. Gracias, Melissa, ahí por asistir a la pregunta de César. Muy bien. Ya, continuamos, estimado. Miren, sigamos con el tema de los atropellos acá. Un último dato súper importante igual, con respecto a la intensidad, a la velocidad, a la fuerza de impacto, a la energía cinética. Ya, entendemos que la velocidad, ¿cierto?, va generando energía cinética, que es la energía del movimiento. Al doble velocidad se va cuadruplicando la energía cinética. A mayor energía cinética, mayor fuerza de impacto. Ante un atropello, mientras más sea la velocidad, mayor es el daño, obviamente que sí. Y acá tenemos
unos datos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, nos dice que un peatón atropellado a 30 kilómetros por hora tiene un 90% de posibilidad de sobrevivir. 90% posibilidad. O sea que 30 kilómetros por hora o menos es una velocidad bastante baja y el daño puede ser menor. Tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Es por eso que en ciertas zonas igual, como escuelas, ciertos centros, lugares donde hay centros de salud, etcétera, donde hay gran movilidad de personas, las velocidades máximas permitidas son de hasta 30 kilómetros por hora. Algo muy bueno. ¿Ya? Después, si ascendemos un poquito la velocidad y llegamos a los 50 kilómetros por hora, también recordemos que es la velocidad máxima permitida en zonas urbanas, un peatón atropellado a esa velocidad tiene solamente la mitad de posibilidades de sobrevivir, o sea, un 50%. ¿Ok? O sea, 50 kilómetros por hora, aunque parezca lento, ya es una velocidad que puede generar daños graves. Si llegamos a los 60, solamente una diferencia de 10 kilómetros de 50 a 60, pero la fuerza del impacto sube notoriamente. Aquel peatón que es atropellado a esa velocidad tiene solo un 10% de posibilidades de sobrevivir. Hay una pregunta de examen que dice que si un peatón es atropellado a 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable? Respuesta correcta, la muerte de ese peatón, si es atropellado a esa velocidad. Gracias ahí a los que comentaron, Yosari y Javier, exactamente. Muy bien, ¿ya? Eso también nos llama a tener conciencia con la velocidad, como ser variable. Les voy a dar acá un consejo para principiantes, porque siempre que está aprendiendo, por ahí confunde una situación, o tiene una idea un poco errónea y la aplica de mala manera cuando empieza a aprender a conducir o cuando conduce, que es el tema de la velocidad. El alumno de por sí, no todos, pero una gran mayoría, asocia el aplicar velocidad de manera constante, como que la velocidad no varía. De hecho, muchos me preguntan, profe, ¿qué velocidad tengo que llevar tal día? ¿Qué velocidad tengo que llevar? ¿Qué velocidad tengo que llevar el día del examen? Entonces ahí uno se da cuenta justamente que las personas que están aprendiendo malinterpretan el concepto velocidad. Y es razonable porque están aprendiendo. Es algo que aún no dominan bien. Entonces, con la experiencia, como profesor de tantos años igual, yo les puedo dar un consejo muy, pero muy bueno para ustedes, que ustedes lo pueden aplicar. Y es que tomen conciencia de lo siguiente. Principalmente en zona urbana, esto se puede aplicar mucho en la ciudad. Tengan mucha conciencia y traten de aplicarla, que la velocidad es variable. Esto es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta para dominar su velocidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchos van a creer que, el consejo que nos va a dar el profe es que andemos lento, lento como una tortuga. No, fíjense que no. De hecho, eso es contraproducente a veces porque usted genera congestión. Hasta una baja velocidad también puede ser peligrosa, a veces una muy baja velocidad. Lo que quiero decir es que se acostumbren a variar la velocidad, porque el alumno, el aprendiz, peca principalmente de ese problema, de la continuidad y de quedarse pegado en el acelerador sin darse cuenta, mantener una velocidad fija. Fíjense que yo generalmente en mi segunda clase, cuando hacía clases prácticas antes, en mi segunda clase práctica con mis alumnos, yo hacía un ejercicio con todos ellos, que era el siguiente. Cuando agarramos por ahí una recta en la ciudad, donde no había muchos vehículos, ¿cierto? Podíamos ir en segunda o en tercera, y yo le decía, acelera, acelera más, digamos, llegando a los 50, desacelera, pero quítame todo el pie, totalmente. Vuelve a acelerar, desacelera, vuelve a acelerar, desacelera. ¿Qué estaba logrando con esto? Que el alumno tome conciencia de que puede regular su velocidad y de que no se quede pegado. Muchas veces decía, desacelera y frena un poco. Vuelve a acelerar, desacelera y frena un poco. Y quería que él perciba los efectos de la variación de velocidad. ¿Ya? Obviamente que ese es un ejercicio. Después eso mismo tenías que aplicarlo con tráfico. Peatones, semáforos, locomoción colectiva, donde constantemente tenías que estar haciendo esto. Otra parte de este ejercicio que me funcionaba muy bien y que era muy, pero muy bueno, era llevármelo detrás de una micro, detrás del transporte público, de estos que van parando y saliendo a cada rato. No se imaginan cómo era de bueno para el aprendiz. Le ayudaba a mantener la distancia con aquel vehículo. De repente el alumno que ya que me lo quería adelantar, no me vas a adelantar a nadie. Porque increíble, están recién aprendiendo, pero tienen la conciencia que tienen que avanzar. Esa es como la conciencia que ya traen pegado. ¿Por qué? Porque observan al resto así, porque se meten en esa idea sin darse cuenta,
que siempre es como llegar a algún lugar, un objetivo de avanzar, avanzar, de avance. No es la idea. Entonces, aprenda a seguir el ritmo del tráfico. Lo lleva detrás de un bus. ¿Mm? Y que llegue el ritmo del bus, que no se apegue mucho a él, que mantenga la distancia de seguridad, que anticipe, que cuando ya vaya parando, también vaya parando. ¿De acuerdo? Entonces, con este tipo de ejercicio estamos ganando muchas cosas. Como decía, mantener la distancia de seguridad, llevar el ritmo del tráfico, practicar muchas salidas. Y hay que volver a salir para que no se pare el motor. Era muy bueno también. Y lo más importante, lo que estoy hablando, hacer las fluctuaciones, variaciones o regulaciones de velocidad, lo cual te ayuda a aprender, o lo cual te enseña a aprender a reaccionar con tiempo ante ciertas circunstancias. ¿Ok? No te quedas pegado al acelerador y ves la situación en el último segundo, no, sino que lo vas viendo con tiempo. Ejercicio muy bueno, y este es un consejo especialmente para aprendices, para evitar situaciones de riesgo producto de la velocidad. Después, ¿qué pasaba? El alumno tenía nervios, tenía miedo, cualquier cosa, lo primero que hacía, soltaba el acelerador, lo cual era muy bueno. ¿Por qué? Porque le daba más tiempo para reaccionar. Si la mayor cantidad de siniestros que nos llevan a esto es por producto de la velocidad, y lo puedes arreglar, sí, ante cualquier duda, consulta, o sea, duda, incertidumbre, no ves algo, hay un elemento tapado, suelta el acelerador al tiro. El vehículo antes baja la velocidad, tú haces lo mismo. Te acostumbras a eso. Cuando te acostumbras a llevar ese ritmo, te empiezas a transformar en un conductor preventivo. ¿Y qué mejor que comiences a aprender de esa manera? Eso es lo mejor. Ya. Perfecto. Voy a leerlos ahora porque me estoy escribiendo hartas cosas. Así que los voy a leer. Están muy interesantes todos los que me comentan. Profesor, consulta, me hacen ahí. Ya no sé qué consulta, me dice Jamie, ya vamos a ver. Los canales de televisión deberían tener más programas de orientación sobre el comportamiento. Sí, la convivencia vial sería Graciela. Gracias, Graciela, por ese comentario. Muy bien. Podrían haber programas de convivencia vial, ¿ah? Podrían llamar a los profes de repente a, o sea, alguna charlita, a conversar. Los programas radiales a veces algunos los tienen. Pregunta Jamie, salen pregunta que si un auto cae a 70 kilómetros por hora. Es como, sí, es por la energía cinética, fuerza del impacto, como tirarte desde un séptimo piso. Pero si va a 90 el piso número 11, por supuesto que sí, porque si aumenta solamente un poco la velocidad, la fuerza del impacto aumenta 4 veces. Eso es lo que decía adelante. Se cuadruplica. Esa es la lógica. Va aumentando 4 veces. Tú puedes aumentar solo un poquito la velocidad, pero la fuerza del impacto puede ser enorme. Mira, ahí aumentaste de 50 a 60 kilómetros por hora y la fuerza del impacto es tan grande que ya el peatón prácticamente muere ante ese impacto. Si es 10 kilómetros menos, tiene 50% de posibilidad de sobrevivir. Sí, porque la energía cinética va aumentando 4 veces, se va cuadruplicando, ¿cierto? O aumenta con el cuadrado de la velocidad. César, es decir, que en zona urbana es recomendable acelerar y soltar el pie. Por supuesto, César, no va a andar en forma continua. Sí, también, pero justamente, César, muy bien, para evitar frenadas bruscas. Saca el pie del acelerador a tiempo. Tú no puedes andar acelerando y frenando bruscamente. No, 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 no. Lo peor que puedes hacer es evitar todas las frenadas bruscas, ¿de acuerdo? Yosari, la velocidad debe ser de acuerdo a la situación del tráfico, por supuesto, y hay que tomarla a tiempo. No quedarse pegado en la velocidad. Mira, aunque tengas buenas condiciones y buen tráfico, Yosari, de vez en cuando suelta el pie acelerador. ¿Por qué? Le voy a contar algo más, ¿ah? Le voy a contar algo más con respecto a esto que dice Yosari. Si usted se queda con el pie fijo en el acelerador, ahí fijo, no crea que el auto va a mantener velocidad constante. El auto tiende a aumentar sin que usted se dé cuenta. Por eso es que hay que regular, ¿me entiende? Ya, desarrolla la paciencia detrás del bus. Excelente, Yosari. Otra ventaja y practicar así detrás de un bus. Dominio de los pedales, muy bien. Sensibilidad con el acelerador sería, Javier. Podemos hablar hablando netamente del acelerador. Sensibilidad con el acelerador, aprender a sentirlo. Ayuda a tener capacidad de reacción. Excelente. Excelente, Yosari. Esos son los puntos principales. Dios Ares, un dios del Olimpo nos visitó. Me dice Dios Ares, saludarlo y informar que aprobé el examen teórico el día de hoy. Felicidades, Dios Ares. Muy bien. Gracias por venirnos a comentar. Te felicito. Te falta la fase práctica. Ojalá te siga yendo muy bien lo que te queda de examen. Felicitaciones, amigo. Profe, yo puse, me dice Fernanda, conos y troncos para hacer ese ejercicio, y como que me resulta excelente, pues, Fernanda. Si usted vive en el campo, haga eso. La felicito. Entonces, para marchas, ¿hay que andar en bajas? No te entiendo mucho la pregunta.
César. Ya, muy bien. Sigamos ahora con lo que estamos hablando. Borramos lo que tenemos ahí. Salgamos el tema de peatones, todavía nos falta mucho más. Volvemos un poquito atrás, estimados. Vamos a otro punto importante que generan los siniestros de tránsito en nuestro país, a otra consecuencia muy importante. Los siniestros de tránsito, a ver, voy a partir este comentario, este relato, con una pregunta para ustedes. Voy a partir este relato con una pregunta para ustedes. Supongamos que usted vive, no sé, en Valdivia, en el sur del país, y ocurre un siniestro en Arica, en el norte de nuestro país. Un siniestro con víctimas fatales, que dejó destrozos en la propiedad pública, privada, qué sé. Un accidente bastante grave. Caso de su posición. Díganme, ¿le afecta ese accidente, ese siniestro que ocurrió en Arica a los ciudadanos de Valdivia? ¿Sí o no? Ya, muy bien. Esa también es una pregunta de examen. Indirectamente nos afecta a todos. Muy bien. Los siniestros de tránsito que ocurren en nuestro país nos afectan a todos los contribuyentes, nos afectan. Sí, a todos. ¿Por qué? Porque afecta el PIB, el Producto Interno Bruto. Cada siniestro de tránsito que ocurre en las carreteras, en las vías públicas en nuestro país, conlleva gastos de varios tipos, ¿ya? Y esos gastos se traducen aproximadamente en el 2% del Producto Interno Bruto. Que ustedes dirán, ¿es poquito el 2%? No, si es harto. Producto Interno Bruto del país, 2% es harto. Equivale más o menos a 6 millones por persona al año. Eso es lo que se pierde al año. En un año, en nuestro país, en un año, se está perdiendo aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto de nuestra economía. Eso se está perdiendo por consecuencia de los siniestros de tránsito. Y eso sería equivalente en cuanto a pesos por persona a 6 millones. 6 millones por cada contribuyente en nuestro país se están perdiendo en siniestro de tránsito. Harto dinero. Porque si no hubiera ningún siniestro de tránsito, podemos decir que el Estado contaría con 6 millones más por cada persona para invertirlo en lo que se estime conveniente. ¿Se dan cuenta? Entonces, igual es un impacto bastante notorio en la economía, afecta a la economía y nos afecta a todos. ¿De acuerdo? Ahora ustedes dirán, ¿y cómo tanto gasto si choca un vehículo, hay que reparar el vehículo? No, es que no solamente son los daños a los vehículos. Hay muchas otras, hay muchas otras instancias más donde se pierde, ¿cierto?, este dinero, ¿ya? Costo de los siniestros, gastos. Ahí está justamente, gracias, Yosari. Digo bien su nombre, ¿no? Yosari Ueche, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, ya, gracias, Yosari. Muy bien. Useche, perdón, Useche. Ya, muchas gracias. No, pero Yosari está bien. Muy bien. Entonces, ¿en qué se pierde estos gastos? Como acaba de escribir Yosari, ahí sí, justamente. Desde que se mueve una ambulancia en un centro de salud, ¿cierto? Ya ahí son gastos. En combustible, en vehículo, en mantenimiento de los vehículos, en personal que acude, en implementos médicos, en medicamentos, etcétera. La propiedad que se destruye también, pública, privada, se destruyó un semáforo, una iluminaria, la reja de una casa, todo aquello son costos. Costos administrativos, por supuesto que también, judiciales, de investigación, fiscalía, etcétera. ¿Ya? Informes que se realizan, tanto policiales, médicos, hay gastos administrativos, gastos en seguros también, son gastos administrativos. Y gasto humano, ahí tenemos muchísimo. Personas, ¿cierto?, que quedan incapacitadas de poder seguir trabajando, laborando, o sea, tenemos, ¿cierto?, menos poder laboral. ¿Por qué? Porque una persona que quizás era el sustento de su familia, imagínense, terminó sin estado, quizás lesionado, incapacitado o fallecido en el peor de los casos. Entonces, gastos humanos también. Todo eso conlleva un gasto a nuestro país que equivale al 2% del Producto Interno Bruto. Costos psicológicos. Vamos a eso. Javier, vamos ahora a eso. No nos metamos todavía con los costos psicológicos, que estamos en los costos monetarios, ¿cierto? Que ya dijimos, ascienden, ahí vuelvo atrás, al 2% del PIB. Ahora, los siniestros de tránsito no solamente generan costos materiales, ¿cierto?, cuantitativo en cuanto a la economía, también hay un daño, ¿cierto?, emocional, hay un sufrimiento, hay un costo psicológico, como lo acaba de escribir Javier. ¿Qué significa eso? Que aproximadamente, según el libro El Nuevo Conductor,
por cada persona fallecida en un siniestro de tránsito, hay unas 100 personas que están sufriendo esa pérdida. 100 personas aproximadamente. Y ese es un impacto emocional. Esas personas son afectadas igual, ¿ya? Uno podría decir, oye, pero yo no tengo una familia tan grande. No, pero esto no solamente conlleva a los familiares, sino que también a los conocidos, los amigos, los vecinos, compañeros de trabajo, de la universidad, del colegio, etcétera, ¿ya? Incluso uno mismo, a veces, sin conocer a una persona, tú sabes que hubo un siniestro en tal ciudad, ¿cierto? Sobre todo cuando hay menores. A veces uno no quiere ni siquiera escuchar noticias por lo mismo. Estas noticias nos impactan, no nos dejan bien. Cuando yo por lo menos escucho que fallecen menores en siniestro de tránsito, la verdad que, uff, cuesta como sacárselo. Yo por lo menos trato de pasar rápido eso, de olvidarlo, porque realmente es un pesar. Genera un impacto emocional y psicológico. Sí, ¿ya? Entonces eso. También pregunta del examen asociada, a tenerlo en cuenta. Muy bien, continuemos. Ya, acá vienen unos datos importantes igual, datos duros importantes como siempre, que nos dicen que el segmento de la población que tiene mayor mortalidad, el que más fallece en siniestro de tránsito, miren, es la población juvenil, lamentablemente, los jóvenes, ¿ya? De aproximadamente 15 a 29 años. En ese rango de edad se concentra el mayor número de fallecidos a consecuencia de tránsito. Y ojo, esto no habla solamente de conductores. Perdón, los efectos del resfrío y de este invierno medio duro que nos ha tocado todavía me está repercutiendo. Ya, sigamos. Estaba diciendo que de 15 a 29 años la mayor cantidad de jóvenes fallecidos no nos habla solamente de conductores, sino que se refiere a todos los jóvenes siniestrados, ya sea como peatones, como pasajeros que viajen en algún vehículo, ¿cierto? Transeúntes que anden por la vía pública, ¿ya? Todos los jóvenes, ¿cierto? Perdón, todas las personas fallecidas en diferentes instancias, conduciendo un vehículo, viajando acompañantes, de pasajeros, transporte público, desplazándose de a pie como peatón por las vías, ¿cierto? Al concentrar, ¿cierto?, la cantidad de fallecidos en toda esta instancia, nos da que la población juvenil de los 15 a 29 años es la que más fallece a consecuencia de siniestros de tránsito, tengan o no tengan la culpa directamente, ¿ya? Hay muchos jóvenes entonces fallecidos, siendo la segunda causa de muerte en nuestro país de los jóvenes, los siniestros de tránsito, segunda causa de muerte, pasando los suicidios como la primera causa de muerte. ¿De acuerdo? Otro dato similar ahora, muy parecido y relacionado con lo mismo que acabamos de hablar, pero ahora orientado solamente a los conductores. Orientado solamente a los conductores. Conductores que más fallecen en siniestros de tránsito, nuevamente jóvenes, esta vez de entre los 18 a 29 años. Ese es el segmento de la población que más fallece en siniestros de tránsito, no olvidar. Representan el 27%, el mayor número de fallecidos en siniestros de tránsito, jóvenes de entre esa edad. Ah, y en su mayoría varones, muy bien. Me aterra la palabra suicidio. Suicidio. Sí, bueno, es un tema también que ya no de ahora, de muchos años, y no solamente en Chile, a nivel mundial. Es la primera causa de muerte en jóvenes. ¿Ya? Ok, sigamos. Esto ya lo habíamos comentado, pero nuevamente pasemos rápidamente por ello, ¿cierto? Los siniestros de tránsito, en su gran mayoría, se producen por error humano. Es la causa más frecuente en siniestros de tránsito, la falla humana. Es por eso que ya no le llamamos cierto accidente, sino que le pasamos a llamar siniestro, porque se pueden evitar si los humanos o las personas siniestradas se hubieran comportado de otra manera o hubieran evitado aquel error que cometieron o aquella imprudencia que cometieron. ¿Ya? No lo olviden. Cerca del 90% corresponde al error humano. Bien. Ahora lo que estamos hablando recién, con respecto al género que más fallece. Habíamos dicho que en el segmento etario de edad son los jóvenes, ¿ya? Y en cuanto al género humano, los varones. Los que más fallecen en siniestro de tránsito, los hombres, ¿ya? Conductores que más fallecen.
9 de cada 10 conductores fallecidos son hombres. A ver, ¿alguna opinión? Conversemos un poquitito. ¿Alguien me puede dar su opinión? Digamos, desde el punto de vista personal, cada uno ahí. ¿Por qué puede ser esto? ¿Por qué opinan? ¿Por qué creen ustedes que hay más hombres? Muchas más, mucho más. La diferencia es notoria, ¿cierto? 92% de conductores fallecidos, varones. ¿Por qué se puede dar esta lógica? ¿Alguna opinión? Son más irresponsables, dice Graciela. Sobreestimar su capacidad, muy bien. Sobreestimar las capacidades, exactamente, muy bien. Muy bien sus... y eso ya es responsable, así que lo que decía Graciela está muy bien igual. Muy bien, excelente. Irresponsabilidad, sí. Exceso de confianza, ¿cierto? Podría ser porque conductores, porque, ya mire, lo que me comenta Melissa tiene cierta razón de ser, hasta cierto punto, que hay quizás más hombres al volante que mujeres, sí, eso sí es verdad, pero eso con los últimos años ha ido en parte equiparándose un poco. De hecho, acá, en la misma página, tenemos a más mujeres que varones preparándose para obtener licencia. Y eso también tiene dos vertientes. Una, si se dan cuenta, siempre a la escuela con ustedes llegan más mujeres que hombres. ¿Por qué puede ser? Porque se lo toman con mayor responsabilidad. Puede ser que en el género femenino es más fuerte el concepto del cuidado, del autocuidado, de la precaución, ¿cierto? Podríamos decir que las mujeres generalmente tienden a cuidarse más y a cuidar a los demás también, ¿ya? Tienen ese concepto más desarrollado quizás, y los varones podríamos decir que asumen mayores riesgos, sobre todo en edades juveniles, ¿ya? Generalmente tienden a confiar mucho en sí mismos, sobre todo en edad juvenil, ¿ya? 18 a 29 años, mayor cantidad de conductores fallecidos, en su mayoría varones. Es la edad también, donde quizás hay mayor, o una baja, mejor dicho, baja percepción del riesgo. Exceso de confianza. Y ahí está lo que me están comentando ustedes. Son más arriesgados, son más imprudentes, confiados, exactamente. Somos más responsables que los hombres. Sí, hay una mayor conciencia de autocuidado, podemos decir. ¿Y por qué doy esa opinión? Porque esto se da en muchos ámbitos también. En los trabajos, en las actividades laborales, fallecen más varones que mujeres, haciendo a veces la misma actividad laboral. En los deportes extremos, por ejemplo, googleen, lo que no son los que más mueren, no fallecen. Varones, se arriesgan más. Y así. Muy bien, estimados. No olviden entonces estos datos ahí con lo que conversamos. Muy bien, Kenia. Ya. César dice la forma de aprender. También puede ser la forma de aprender, César. Muy bien dato, muy buen dato igual. La mayoría de los varones aprenden por sí solos. Si se dan cuenta, acá tenemos más damas que varones. Por lo mismo, por confiar. No, yo no necesito eso. Aprendo por las mías. ¿Pasa, sí o no? En un varón, generalmente. Y se da también, mira, y hasta a mí me ha pasado. Si de repente también he tenido algunas discusiones por eso, que los hombres somos más reacios, sí o no, que los hombres somos más reacios a acudir a médico, a los chequeos, a los tratamientos, sí o no. Los varones somos más reacios a eso. Las mujeres son como más ordenadas con cuadros de salud, seguir un historial, ¿cierto? En el centro médico que se atienden o con su médico cabecera, ¿cierto? De sus estados de salud. Los hombres somos más descuidados a eso, ¿ya? Cuando ya estamos viejitos, como que recién empezamos a tomar conciencia. Son más organizadas, muy bien, perfecto. Somos cobardes. Yo, no, la verdad, con respecto a las inyecciones, no es que sea cobardía. Muchas veces me pasaba que son más descuidados, o sea, una lata, ir al médico, que la cuestión, que seguir un tratamiento. Uno como que los deja hasta que ya no andas apenas, recién. Ah, no, sí, hay que ir al médico. La mujer previene más en ese aspecto. Ya, vamos a otros datos importantes. Dejemos el tema ahora de las diferencias y de género, que sí son muy importantes, el autocuidado y todo lo demás. Ojalá igual ahí eh, se vaya tomando en cuenta de parte de los varones. Yo sé, dice Fernanda. No te entiendo, Fernanda. Ahí.
Sí, bueno, con los años se supone, no en todos los casos, Graciela. Graciela dice, gran verdad que de viejos son más responsables. Sí, con los años también viene la sabiduría, pues dice así, dice que justamente está la experiencia, ¿ya? No de gusto en todo el mundo, ¿cierto? Los consejos siempre lo componían los ancianos, obviamente, traspasar esa sabiduría, esa experiencia a las nuevas generaciones. Aunque hoy día hay mucha información a la mano de un clic. La información no es lo mismo que la vivencia empírica, o sea, que se ha vivido, que se ha expresado, que se ha experimentado, a veces con dolor, ¿cierto? De diferentes maneras. Eso es la mejor enseñanza de la vida. Mucho más que ver un video a veces, experimentarlo en carne propia. Muy bien. Son más lindos mientras más canas, dice Graciela, con los niños, esposos, casa. Muy bien, Fernanda. Ya, están muy interesantes sus opiniones, podemos conversar mucho. ¿Eh? Me gusta interactuar con ustedes. Gracias igual ahí por todas estas opiniones y esta interacción ahí en la ventana de chat. Vamos con otro dato importante, estimados, ahora, de estadístico, ¿cierto? En la ocurrencia de siniestros. Veamos, miren. Acá tenemos una imagen que nos muestra unos edificios, ¿cierto? Lo asimilamos con zona urbana. ¿Qué nos dice esta imagen? Esta imagen nos dice que en la zona urbana ocurre mucha cantidad de siniestros, más siniestros en zona urbana. Esto se refiere a todo tipo de siniestros, no solamente graves. Sí, y es verdad, en las ciudades ocurre mayor cantidad de siniestros. ¿Por qué? Simple, porque hay mayor movilidad, hay más vehículos, más peatones, interacción. Si nos vamos a los centros de las ciudades, ¿cierto? Al centro urbano de cada ciudad, usted va al centro de su ciudad donde está todo el comercio, vamos a ver una gran cantidad de personas moviéndose, ¿cierto? A esta hora sobre todo. ¿Cierto? Si yo estar abajo al centro de mi ciudad, donde están los bancos, las plazas, las notarías, todos estos edificios de atención pública, ¿cierto? Hay veces que no se puede caminar en ciertas fechas del año y todo eso. Mucha gente, parece un verdadero hormiguero, muchos autos en movimiento, todo lo demás. Obvio que una mayor movilidad puede tener como consecuencia mayor cantidad de errores, también de encuentros, de siniestros. Muchos leves. Pueden pasar, ¿cierto? No más que un topón a otro vehículo. Entonces, ahí se suman todos los siniestros. En la ciudad ocurren un 85% de siniestros. Ahí ocurre en la ciudad, muchos siniestros. Pero, vamos a ver la zona rural. En la zona rural no hay tantos siniestros en cuanto a número, en cuanto a cantidad, pero sí hay más fallecidos. Entonces, como contraproducente, en la ciudad ocurren muchos accidentes, pero hay pocos fallecidos. En la zona rural o zona no urbana ocurre poco siniestro, pero la gran mayoría de sus siniestros son con consecuencias fatales, o sea, dejan más fallecidos, el 60%. ¿Y por qué puede ser eso? Por la velocidad. Claro, el permitir velocidades mayores involucra mayor fuerza de impacto en un siniestro, lo que va a dejar, obviamente, mayor cantidad de víctimas. Principalmente la velocidad, Melissa, la velocidad. Las zonas rurales, ¿cuántas son las velocidades permitidas? Para vehículos livianos, 100 en carreteras convencionales, 120 en autopistas. Un impacto a 100 kilómetros por hora no es lo mismo que uno a 30, 40 kilómetros por hora. Entonces, esa es la razón fundamental, ¿de acuerdo? También hay otros factores, que ya lo vamos a ver, como el cansancio en las carreteras, ¿cierto? Muchas veces las personas que saben que en las carreteras quizás no hay tantas personas o tantas fiscalizaciones quizás, y consumen sustancias ilícitas como el alcohol para cubrir tramos en carretera también. Las distracciones al volante, el exceso de confianza. En las carreteras igual ocurren muchos accidentes en solitario, sin que participe ningún otro vehículo. Veamos justamente las consecuencias o las causas por las cuales ocurren mayor cantidad de siniestros en carretera. Una de ellas es el exceso de velocidad o la velocidad en general, que obviamente en un siniestro va a dejar mayor cantidad de víctimas. Entonces tenemos principales causas que se produzcan siniestros en zonas no urbanas, exceso de velocidad. Sobreestimar las capacidades. Muchos como usted dice, acá es carrera, aprovecho de correr. Voy a probar cuánto corre mi vehículo. Acá supuestamente es más fácil. Aprovecho de correr más y sobreestiman sus capacidades. O acá no hay tantas personas. Quizás puedo conducir y mirar el celular. No, grosso error. Ahí está sobreestimando su capacidad. Su capacidad no da para tanto.
Su capacidad como ser humano para conducir un vehículo es estar 100% pendiente en la conducción, en el entorno, en la vía, en los espejos, mirando el tablero de vez en cuando y operando bien los mandos del vehículo. Esa es su obligación como conductor. También el alcohol, ya lo habíamos dicho, obviamente, el consumo de alcohol, ¿cierto? En carretera y zonas no urbanas también conlleva a que se produzcan siniestros. Y el cansancio, sí. Como hay que cubrir tramos más largos, muchas veces, ¿cierto? Tramos de más de una hora. Hay personas que muchas veces del trabajo tienen que trasladarse a zonas rurales donde viven. Entonces, imagínense, cansancio del día, más encima después, una hora o más al volante para llegar a su hogar. Entonces, el cansancio, el letargo, la monotonía también de las rutas, de las carreteras, igual. ¿Ya? Y ya lo había dicho, acá abajo pueden leer ustedes esto, que uno de los siniestros más comunes en carretera es el siniestro en solitario, que yo le llamo. ¿Por qué en solitario? Donde se ve involucrado un solo vehículo. ¿Ya? Eso pasa mucho en carretera. Y también es uno de los siniestros más comunes, escuchen bien, en los principiantes, en los que están recién aprendiendo. Los que sacan recién su licencia de conducir tienen o experimentan mucho el siniestro en solitario. Terminan siniestrándose solos, sin la participación de otro vehículo, de un tercero. ¿Ok? Muy bien, estimados, sigamos, ya nos queda poquito. También ocurre mucho siniestro por las condiciones técnicas del vehículo, el descuido del vehículo, ¿ya? Recordemos que un vehículo merece cuidados preventivos, mantenimientos, inspecciones, chequeos por parte del dueño del conductor cada cierto tiempo. El fabricante recomienda, incluso hay tablitas, cierto, periódicas que están en el manual de usuario que nos muestran ahí cada cuánto tiempo hay que revisar, chequear o cambiar tales piezas, refacciones, revisar tales sistemas. Hay algunos cuidados que son diarios, que son muy importantes. Por ejemplo, chequear, mirar visualmente el estado de los neumáticos. Deberíamos hacerlo cada vez que nos subimos al auto, una miradita en los neumáticos. No haya sido uno que esté pinchado. Usted se subió al auto y el auto está echado. Se le fue todo el aire. Tan simple como eso. No es bueno llegar y que usted se suba directo al habitáculo, sino que usted rodee su autito, una miradita. Ah, ya, ok, está todo bien, por lo menos los neumáticos. Por lo menos los neumáticos. ¿Por qué? Una de las causas más comunes de deslizamiento, de pérdida de adherencia con la calzada, ¿cierto? Y deslizamiento son, una, alta velocidad de acuerdo a las condiciones climáticas. O sea, está lloviendo, por ejemplo, y los conductores corren igual, ¿ya? Exceso de velocidad con respecto a las condiciones. Y la segunda, neumáticos en malas condiciones. Esa se da mucha. Neumáticos desgastados. Yo sé que comprar neumáticos lleva un costo. De hecho, son caros. Pero para eso se programa, pues. Si un neumático no se gastó de un día para otro, usted lo va mirando cada cierto tiempo, por eso la inspección, y le va viendo la profundidad de la huella, cómo va disminuyendo. A medida que usted lo usa, transcurren los meses, usted dice. Por ejemplo, yo ya tengo programado que el otro año, con los neumáticos que tengo, alcanzo para este año, ¿ya? Pero el otro año, por ahí, a mí me toca la revisión técnica el otro año en agosto, no, me falta justo un año. Antes de agosto voy a tener que ya empezarme a programar con una nueva parada de neumáticos, lo cual va a conllevar un gasto, obviamente. Entonces, ahorrando, pues, ahorrando, programándose. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. El estado de los neumáticos es uno de los sistemas que más revisión requiere de parte del conductor. Y también de todo el vehículo, dirección, freno, ¿cierto? Hacer los mantenimientos que corresponden. Obviamente que hay algunos sistemas y mantenimientos que debe hacerlo un mecánico periódicamente. Por eso hay que saber cuándo llevarlo, ¿ok? Entonces, mantener la revisión técnica al día, las mantenciones programadas de acuerdo a lo que indica el fabricante y las revisiones que uno hace casi todos los días o al menos los fines de semana también, revisar lubricante, refrigerante, bornes de batería, correa alternador, etcétera. ¿Ya? Muy bien, estimados. Por último, ya esto es lo último que vemos acá, recordar lo siguiente, que según también los estudios, cuando hay condiciones climáticas adversas, aumentan los siniestros, hay más cantidad de accidentes. Así que usted ya sabe, usted el día que vaya a conducir, de pronto, está lloviendo, hoy día hay más accidentes, voy a andar con más cuidado, aumentan los siniestros. Menor velocidad quizás, más atento, dejar más distancia con los otros vehículos, más distancia frenado, etc. Chequear más mis neumáticos, que anden todos con la presión de aire adecuada, eso también evita los deslizamientos, ¿ok? Otro dato importante, el consumo de alcohol, sí, hay muchos siniestros que se produce por esto.
O sea, más siniestros por consumo de alcohol. Y por último, durante la noche, a no olvidar, los estudios muestran que hay más cantidad de muertes por siniestro de tránsito. Aumentan las muertes en la noche, la conducción nocturna. ¿Okay? Esto no quiere decir que usted no salga a conducir de noche, no, pero debe ser más cuidadoso usted de noche. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones están disminuidas en la noche. Nosotros no tenemos visión nocturna, nos apoyamos en las luces de vehículos, que nos permiten cierto rango de visión, pero no una visión maravillosa, no, hay limitaciones. Por ende, modere la velocidad, mantenga más distancia, vaya más atento durante la noche cuando conduzca. Cuidado con los encandilamientos y esa situación. Luces limpias, vidrios bien limpios, etc. Muy bien, estimados. Ahora, para finalizar esta clase, como así una clase de harta estadística, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que así una clase de harta estadística, número y datos, cifras? Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente para que nos ayude a memorizar, ¿de acuerdo? Y yo voy a ir enmarcando en un cuadrito las figuras que ustedes pueden ver ahí y ustedes me van a decir con qué lo relacionan. Y vamos con el primer cuadro. Voy a enmarcar al mapa de nuestro hermoso y querido país, Chile, y dice de 4 a 5 al lado. ¿A qué se puede referir esas cifras? ¿Se acuerdan ustedes, estimados? Muy bien. En nuestro país se producen aproximadamente de 4 a 5 muertes al día a consecuencia de siniestro de tránsito. Muchas gracias. Eso es al día. Excelente. Vamos ahora a la figura que está al lado. Aparece el planeta Tierra. Nuestro planeta. Y abajo dice 3000. ¿A qué se refiere? ¿Con qué lo relacionamos entonces? No, estimada Jessica, hay un error ahí. No son muertes al año, ojalá. O sea, no son accidentes al año, ojalá. Ojalá sería mucho menos el número. No. No. Estos son muertes diarias a nivel mundial. Muertes diarias a nivel mundial. Ojo que estas son preguntas de examen. ¿Eh? Cada una de estas que vamos a ir dando acá son preguntas que pueden aparecer en su examen. Sí. En un día en el mundo, están falleciendo aproximadamente 3000 personas a consecuencia de accidentes de tránsito. Entonces, acabamos de hablar de muerte al día en Chile y al ladito, muerte al día a nivel mundial. A no olvidar, ¿ya? Pregunta importante en examen. Vamos con el siguiente dato. Acá al ladito nuevamente. Sale un grupo de personas y dice de 15 a 29 años. 15 a 29 años. ¿Qué dato nos pueden dar dando? Ah, bueno, ya dije años. 15 a 29 años, ¿a qué se refiere? Jóvenes, la edad donde más fallecen las personas a consecuencia de siniestros de tránsito. Cualquier tipo de siniestro, como peatón, como conductor, como pasajero, se concentra el mayor número de muertes en esa edad. Ese es el rango de edad, ¿ya? Donde más mueren personas, edad juvenil. Muy bien. Vamos ahora, acá al ladito, aparece un volante y abajo dice 18 a 29. ¿A qué se refiere esa cifra? Y nos muestra como icono el volante. Muy bien. Gracias, Yosari. Conductores. Acá habla netamente de los conductores que más fallecen. Los conductores que más fallecen son ubicados en el rango de edad de 18 a 29 años. Vamos ahora al icono que está arriba, donde vemos un grupo de personas y aparece el 90%. Muy bien, Bárbara, gracias ahí por ese dato. Representando el 27% de los fallecidos. Gracias, Bárbara. Ya, arriba estaba diciendo 90% grupo de personas. ¿Qué nos dice ahí? Excelente, Yosari, muy bien. La mayor cantidad de siniestros. No, Graciela, no, ese es otro dato. No. Parecido, pero no el mismo. Parecido, pero no es el mismo. Sí. La mayor cantidad de siniestros de tránsito se producen por error humano. Error humano. ¿Ya? Aproximadamente el 90% de los siniestros producidos por error humano. Muy bien. Vamos con el siguiente dato. Sale una industria y abajo dice el 2%. Muy bien, Yosari, de nuevo, el PIB. La pérdida económica en nuestro país, ¿cierto? Se está perdiendo en el Producto Interno Bruto, 2% a consecuencia de siniestros de tránsito. Muy bien. Siguiente dato. Aparece una parejita, un varón y una dama. Y abajito del varón dice 92%. Que mueren más hombres en siniestros de tránsito. Muy bien, Fabiola. Muchas gracias. También Jessica ahí.
más varones fallecidos a consecuencia de siniestro de tránsito. Muy bien. Vamos al siguiente icono que aparece un cúmulo de casas y edificios. 85%, ¿a qué se refiere? Más siniestros en zona urbana. Ocurre una mayor cantidad de siniestros, no de muertes, de siniestros en zona urbana. Vamos a la figurita al lado ahora. Vemos un establo y unas colinas y abajo dice 60%. ¿A qué se refiere? Más fallecidos en zonas no urbanas o zonas rurales. Ya en las carreteras, zonas no urbanas, la mayor cantidad de fallecidos. Muy bien. Vamos arriba ahora. Vemos la nube ahí. La nube, ¿qué nos simboliza? Tirando como unos rayos, lluvia y cuestiones. ¿Qué podemos decir con ese icono? Que las condiciones climáticas adversas, cuando hay condiciones climáticas adversas, hay mayor o aumenta la cantidad de siniestros. Con condiciones climáticas adversas aumenta la cantidad de siniestros porque las personas se confían, no toman los recaudos, no toman las prevenciones. Muy bien. Luego vemos la luna con unas estrellas que no querían estar diciendo con ese icono. Durante la noche se producen más muertes. Durante la noche más accidentes con muertes. Exactamente, por las condiciones disminuidas de los conductores. Muy bien. Y ya, para finalizar, la copita. ¿Qué pasa con la copita? ¿Qué nos quieren decir? Que el alcohol es uno de los principales detonantes en siniestros de tránsito. La conducción con alcohol, ¿cierto? Es una de las que más produce siniestros de tránsito. Muy, pero muy bien, estimados. Hemos dado por finalizar la clase, pero aún nos falta nuestro test de preguntas ahora. Vamos rápidamente a nuestro desafío de preguntas. Hola, Bárbara, cuéntame. Ya ahí te leo yo nomás, así que cuéntame nomás, Barbarita. ¿Qué me quería preguntar? Puede poner la primera diapo, porfis. Ya, querida Bárbara. Bárbara me está hablando de la sección panelistas y anfitriones. El resto no la puede leer, pero a pedido de ella, rápidamente la primera diapositiva la voy a ampliar. A ver si se alcanza a ver, Barbarita, ahí. De nuevo. Ahí tienen la primera diapositiva. ¿Es esa, Bárbara? La segunda. Ah, ya, ya. Ahí la tienes. ¿Le quieres sacar el pantallazo? Dale. Antes que vayamos a nuestro test de preguntas. 1, 2, 3. ¿Estamos listos, Bárbara? Vamos a pasar entonces a nuestro examen ahora. ¿Sí? ¿Estamos ok? Perfecto, Bárbara. Muy bien. Ya, ahora sí. Y aparece nuestra primera pregunta, estimado, relacionada con el tema del día de hoy. De nada, Bárbara. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro El Nuevo Conductor sobre accidentes de tránsito? A. ¿Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en adultos mayores en Chile? B. ¿La mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo? C. ¿Los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en el mundo, según la OMS? Excelente su respuesta. Alternativa C, la correcta. Listo. Vamos a la número 2. Según el libro El Nuevo Conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? ¿Por qué es un error? A. Porque son completamente predecibles. B. Porque no se pueden evitar. C. Porque tienen poco de azaroso o impredecible y se pueden evitar. No son completamente predecibles, porque también hay algunos que son un poco complejos de evitar, pero la gran mayoría no son producto del azar y se podrían haber evitado. Gracias, Javier, que te vaya muy bien. Vamos con la pregunta número 3 que dice, ¿cuál es el porcentaje de accidentes de tránsito con víctimas que se produce, que son producto de falla humana? Javier, no te olvides de recomendarnos, ¿ah? A, 100%, B, 50%, C, 90%. No es el total, pero sí la gran mayoría, un 90% son consecuencias de la falla humana. Muy bien. ¿La marcamos? Sí, la marcamos. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos? Según el libro El Nuevo Conductor. A.
Respetar los límites de velocidad. B. Manejar en estado de ebriedad. C. Usar el cinturón de seguridad. ¿Cuál actitud, cuál acción puede afectar a todos los ciudadanos, directa o indirectamente? Manejar en condiciones psíquicas y físicas deficientes como el estado de ebriedad o bajo el consumo de droga, etc. También puede afectar a todos. Puede tener una consecuencia muy grave. Tanto directamente por atropello de personas y cosas así, como indirectamente por el PIB. Vamos con la pregunta 5 que dice, según el libro del nuevo conductor, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? A. Conducir bajo la influencia del alcohol. B. Conducir de día. C. Conducir con mayor flujo de vehículos. Ya. Está relacionada con la pregunta anterior. Sí. Aumenta la probabilidad de sufrir accidente de tránsito, obviamente conducir bajo el efecto del alcohol. Alternativa A la correcta. Pregunta 6. ¿Cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? A. La mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. B. Los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB en Chile. C. Los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. No, en todas las edades no. En realidad solamente en la población juvenil. También hay muertes en otras edades, pero no son la principal causa. Alternativa B la correcta. Los costos alcanzan hasta el 2% del PIB en Chile. Muy bien. Pregunta 7. ¿Qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito según el libro del nuevo conductor? A. Podrían haberse evitado. B. Son inevitables. C. No están relacionadas con factores de riesgo. Podrían haberse evitado. Eran evitables. Muy bien. Pregunta 8. ¿Es un error llamarlo accidente de tránsito accidente? No. ¿O sí? ¿Es un error? Bueno, ya hemos hablado harto de esto. Sí, pues. Porque no ocurren por accidentalmente. La mayoría ocurre por causas conocidas. Pregunta 9. Según el texto del libro del nuevo conductor, ¿qué efecto tienen los accidentes de tránsito en las personas cercanas a las víctimas fallecidas? A. En promedio, 50 personas cercanas sufren dolor. B. La mayoría de las personas cercanas no se ve afectada emocionalmente. Y C. En promedio, 100 personas cercanas sufren dolor. Alternativa C la correcta. Un promedio de 100 personas aproximadamente sufren la muerte de un ser humano en un siniestro de tránsito. Última pregunta. ¿Cuál es la segunda causa de muerte en la población joven en Chile? A. Los accidentes de tránsito. B. Enfermedades cardiovasculares. C. Los suicidios. Segunda causa de muerte en Chile de la población joven, los siniestros de tránsito. Siendo la primera los suicidios, los siniestros la segunda. Muy bien, estimados, hemos finalizado el desafío. Ahí están las 10 preguntas correctas. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy, que les sirva mucho en este proceso de estudio. Si les gustó esta clase, recuerde recomendarnos. Si esta clase cree que ha sido un aporte para usted, si usted aprendió algo nuevo, si usted cree que le va a servir para dar su examen, no se olvide recomendarnos, comparta los links. Somos Práctica Test, ¿cierto? La mejor página de aprendizaje en todo este proceso que usted inicia para poder obtener su licencia de conducir. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los que se están despidiendo. Gracias, Iván. Que tengan un muy lindo día. Nos vemos el día de mañana con un nuevo tema del libro del nuevo conductor. Tengo el 12, dice Bárbara. Que te vaya muy bien, Bárbara. Ahí nos cuentas cómo te fue, ¿vale? Tremendo apoyo, dice César, y ustedes, compañeros, muy bien. Si son clases que tratamos de hacerlo lo más interactiva posible. Todos ustedes participan. Y acá todos aprenden de todo igual, si se dan cuenta. Así que eso es lo bueno. Así somos en Práctica Test. Somos cercanos a usted. Estamos a muchos kilómetros de distancia. Increíble la tecnología. Acá estamos, ¿cierto? Desde todo Chile conectados. ¿Se dan cuenta? Lo bonito y lo maravilloso, usando muy bien la tecnología, nutriéndonos, aprendiendo, enseñando e interactuando de manera positiva. Aunque estamos lejos, somos cercanos en Práctica Test. Eso es lo lindo. Muy bien, estimado. Ahora sí que me despido. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Seguimos en contacto y nos vemos mañana. Igual les recuerdo que a las 10 de la mañana hay un video test para que usted pueda practicar. Ejercitar con nosotros un video test explicado de 35 preguntas. De lunes a viernes estamos a las 10 de la mañana. Y a las 11, un nuevo tema del libro El Nuevo Conductor. Hasta mañana, estimados. Me despido. Chau, chau. Que estén muy bien. Cerramos sesión.